Hola, buenas tardes. Soy José Miguel Rosales, de la Unidad de Aparato Digestivo de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, y hoy la sesión que vamos a tratar va a ser sobre la infección por el virus Delta, un virus del que probablemente nos acordamos poco. ¿Y por qué vamos a hablar del virus Delta? Bueno, en primer lugar, la hepatitis Delta hay que saber que es la forma más grave de hepatitis viral que hay en el mundo, y además va a conducir a unas tasas muy altas de cirrosis y hepatocarcinoma, mucho más que en el caso de una infección única por el virus de la hepatitis B o bien por el virus de la hepatitis C. Además, se da la circunstancia de que esa progresión hacia cirrosis y a sus complicaciones como el hepatocarcinoma se hace de una manera mucho más rápida que en otras circunstancias. Y al contrario de lo que ocurría hasta el momento, están existiendo una serie de avances terapéuticos importantes para controlar la infección que probablemente va a suponer un nuevo paradigma en el tratamiento de dicha infección. Vamos a empezar haciendo un poco de historia y decir que el virus Delta es un virus RNA que fue identificado por el virólogo italiano Mario Rizzetto en el año 1977. Inicialmente esto fue descubierto porque se vio que había pacientes que teóricamente estaban monoinfectados por el virus de la hepatitis B y que desarrollaban unas hepatitis más graves que en otras circunstancias, y descubrieron que había un nuevo antígeno que se pensaba que era un nuevo biomarcador del virus B sobre el que se desarrollaban anticuerpos. A ese nuevo antígeno se le denominó antígeno delta, y ya posteriormente, en la década de los 80, con diferentes estudios que se realizó sobre chimpancés, se pudo descubrir que el responsable era un virus que tenía capacidad de transmisibilidad, que además dependía del virus de la hepatitis B para conseguir una replicación completa y formar viriones, y que además podía competir con el virus de la hepatitis B, de manera que podía incluso inhibir la replicación de dicho virus. El virus Delta es un virus RNA defectuoso que es muy pequeño, mide 36 nanómetros, y va a estar formado por una cadena sencilla de ARN circular, el cual va a estar codificando una única proteína, que es el antígeno delta, el cual tiene dos isoformas, una corta y una larga, y todo ello va a estar envuelto, recubierto de una envoltura formado por el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Por eso es necesario contar con la participación de este virus B para poder formar el virus delta. En este esquema viene representada la replicación viral del virus de la hepatitis D. En primer lugar, una vez que tenemos un virus delta, pues se va a unir a la membrana del hepatocito gracias a este receptor NTCP, que son las siglas de polipéptido cotransportador de taurocolato sódico, y una vez que se une, el ácido ribonucleico del núcleo va a entrar en el interior de la célula. La membrana, la envoltura de antígeno de superficie se perderá, y solamente este ácido ribonucleico es el que va a entrar en el interior del núcleo celular del hepatocito. Dentro, el ARN genómico se va a transcribir en ese núcleo para formar un ARN antigenómico que va a formar la plantilla para la replicación de nuevas transcripciones del genoma circular, y también va a formar ARN mensajero que contiene el marco de lectura abierto. Este ARN mensajero se va a exportar al citoplasma, donde se va a traducir dentro del retículo endoplásmico para formar nuevas moléculas de antígeno de la hepatitis D, es decir, va a ser donde se van a formar las isoformas, tanto cortas como largas, del antígeno delta. Precisamente esas isoformas cortas van a ser las que van a entrar de nuevo en el núcleo celular y van a ser estimulantes para la producción de esos nuevos viriones, de ese nuevo ácido ribonucleico, mientras que las partículas, o mejor dicho, las isoformas largas, lo que van a hacer es inhibir esta formación. Una vez que se forman estos nuevos ácidos ribonucleicos, van a salir del núcleo celular, nuevamente van a entrar en el retículo endoplásmico, y aquí es donde se van a asociar con las proteínas de envoltura del antígeno de superficie del virus de la hepatitis E para formar nuevas partículas virales, las cuales van a brotar o van a ser expulsadas fuera de la célula mediante un proceso de secreción, y de esa manera podrán reinfectar a otras células.
En cuanto a los datos epidemiológicos de la infección por el virus Delta, recientes metaanálisis estiman una prevalencia del 10,6% de los antígenos de superficie positivos. Eso viene a ser más del doble de lo que hasta ahora se estimaba como prevalencia de esta infección y viene a suponer aproximadamente entre 62 y 72 millones de personas infectadas en el mundo. La infección es más prevalente en hombres que en mujeres, prácticamente el doble, y sobre todo suele darse más en personas de más de 50 años, probablemente asociada a infecciones en la época de los años 80 y cada vez habiendo menos infección en niños y en gente más joven debido pues a la lógica vacunación de la hepatitis B y a la mejoría en las condiciones higiénico-sanitarias. La distribución geográfica de la infección por el virus de la hepatitis D no es una distribución uniforme, no va en paralelo a la infección por el virus de la hepatitis B. En estos mapas podemos ver representada la prevalencia según los países y también en función de si consideramos, digamos, el global o una población mixta, donde podemos ver en los más rojos son las zonas de alta prevalencia, por encima de un 20%. También podemos ver si, como se representa en este mapa, cómo es esa distribución si cogemos a población usuaria de drogas por vía intravenosa, donde podemos ver cómo España sería un país de alta prevalencia de la infección. Y luego también una distribución en función de grupos de alto riesgo para la infección por el virus Delta. Como veis, son un poco diferentes según el tipo de población que se coja. La infección por el virus Delta está representada en este mapa en función también no solamente de su distribución, sino también por genotipos. Hay 8 genotipos para este virus y lo que se está viendo es cómo en algunas zonas, sobre todo de la zona central de Europa, están aumentando la presencia de genotipos como son los localizados más en zonas de África, como consecuencia de la migración de las personas hacia el centro de Europa. En cuanto a los modos de transmisión del virus, una de las vías principales es la parenteral, siendo posible incluso con inoculaciones de sangre muy pequeñas, lo que ya se comprobó en aquellos estudios que se hicieron en los años 80 con chimpancés. La vía sexual también es una vía de transmisión importante, sobre todo en los casos de prácticas de alto riesgo o con múltiples parejas. Y existe también una propagación que es muy frecuente en zonas de alta endemia, como es la propagación intrafamiliar, la cual parece ser que es debida a una transmisión parenteral inaparente. Y también decir que la transmisión perinatal, aunque no es que sea imposible, pero sí es cierto que es muy rara, es muy poco frecuente. Esto hace que se hayan establecido los siguientes grupos de alto riesgo en lo que la prevalencia de infección es mucho más alta. Los migrantes, las personas que provengan de zonas de alta endemia serían uno de estos grupos, también los usuarios de droga por vía intravenosa, los hombres que tienen sexo con hombres, personas que estén infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana o por el virus de la hepatitis C y en aquellas circunstancias en las que se dan múltiples parejas sexuales. Existen dos formas de presentación clínica de la infección por el virus Delta. Por un lado tenemos la coinfección, en la que se va a producir una infección simultánea por el virus de la hepatitis B y por el virus de la hepatitis Delta. Y por otro lado lo que se conoce con el nombre de sobreinfección, en la que se va a producir una infección del virus de la hepatitis Delta sobre un paciente que ya tenía una infección crónica por el virus de la hepatitis B, conocida o no. En ambos casos, tras un periodo de incubación que oscila entre las 4 y las 8 semanas, se va a producir una fase asintomática o de síntomas muy inespecíficos, como puede ser náuseas, astenia, a la que posteriormente le va a seguir una fase de ictericia. En la coinfección es posible desarrollar una hepatitis fulminante, lo que ocurre con mayor frecuencia que cuando se produce la infección solamente por el virus de la hepatitis B, puede incluso llegar hasta un 39% de los casos. Normalmente la coinfección se autolimita y la tasa de cronicidad es inferior al 5%.
En cambio, la sobreinfección se va a asociar a una hepatitis histológicamente mucho más grave y que además va a conducir a una hepatitis crónica prácticamente en casi todos los casos, en torno a un 80%, la cual a su vez puede dar lugar a una rápida progresión a cirrosis y al desarrollo de complicaciones asociadas a esta, de manera que en 5 o 10 años el 80% de esos pacientes se van a volver cirróticos. Bien, en esta diapositiva se representa la evolución de los marcadores serológicos y virológicos durante la infección por el virus Delta en todas sus formas de presentación clínica. En el caso de la coinfección, que como dijimos había una infección simultánea por el virus de la hepatitis B y por el virus Delta, se producirá pues un aumento del antígeno de superficie del virus B, va a haber un aumento también de carga viral del virus Delta y lógicamente un aumento de transaminasas. Inicialmente veremos cómo aparecen los anticuerpos del virus B, los anticuerpos del core, inicialmente los de tipo IgM y posteriormente los de tipo IgG, y lo mismo ocurrirá con el virus Delta, de tal manera que inicialmente veremos los anticuerpos IgM del virus Delta y finalmente los tipo IgG. La situación más normal es que tras esta coinfección se produzca el aclaramiento de ambos virus, desaparezcan ambas infecciones y que luego con el tiempo podamos encontrar la presencia de anticuerpos de tipo IgG del virus Delta y anticuerpos de tipo IgG del core, del virus B. En cambio, la sobreinfección, si fuera una sobreinfección en la que el virus de la hepatitis delta va a ser aclarado, pues lo que encontraremos lógicamente será la presencia de antígeno de superficie, eso es necesario para que se produzca esta sobreinfección, y aparecerá en el momento de la infección por el virus delta un aumento de transaminasas y un aumento también de las transaminas, un aumento de carga viral y un aumento de transaminasas. El anticuerpo de tipo IgM del virus Delta también comenzará a aumentar y paralelamente también el de tipo IgG, y una vez que se produzca el aclaramiento de este virus, pues caerá el anticuerpo de tipo IgM y perdurará durante muchos años el anticuerpo de tipo IgG. En el caso de que se produzca una cronificación, una hepatitis delta crónica, lo que va a ocurrir es que sobre ese paciente que teníamos con una infección crónica por el virus B, con su antígeno de superficie, pues se va a producir la sobreinfección, lo cual dará lugar a un aumento de la carga viral del virus delta y un aumento de transaminasas, de manera también que van a aumentar los anticuerpos frente al virus delta, tanto de tipo IgM como de tipo IgG. Lo que ocurre es que en este caso, en lugar de producirse su aclaramiento y por tanto la caída de los niveles de todo menos de tipo IG, de los anticuerpos IgG, lo que va a ocurrir es que se va a mantener, de tal manera que puede haber pues fases en las que haya mayor o menor replicación del virus delta, con lo cual habrá fases en las que haya más o menos carga viral. También eso se acompañará cuando haya más replicación pues de un aumento de transaminasas, y el virus hará que el anticuerpo de IgM del virus delta no se elimine, no se aclare y que continuamente persista, lo mismo que el de tipo IgG. En esta tabla, que está tomada de la doctora Marta Torres en una presentación que hizo en el programa docente académico de gastroenterología y patología de la Sociedad Española de Patología Digestiva, podemos ver los marcadores serológicos diagnósticos para la infección por el virus delta. Fijaros cómo es imprescindible en este tipo de infección que exista el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Sin él no podrá haber infección por el virus delta. La presencia del anticuerpo del core de tipo IgM del virus B es el que nos va a permitir diferenciar la coinfección de la sobreinfección, ya que será positivo solamente en el caso de coinfección. Por otro lado, la presencia de anticuerpos del core de tipo IgG solamente lo vamos a ver en las formas de presentación como sobreinfección, ya sea con una sobreinfección aguda o como ya una forma de hepatitis crónica por el virus delta. Por último, decir que el anticuerpo de tipo IgM del virus delta puede mantenerse durante mucho tiempo en la hepatitis crónica por el virus delta.
De esta forma, y ahondando un poquito más o explicando un poquito más el diagnóstico serológico, vemos que para el diagnóstico la presencia de anticuerpos del virus Delta suelen ocurrir aproximadamente 1 o 2 semanas después de aumentar las transaminasas. Esto es importante porque la ausencia de estos anticuerpos del virus Delta en esas fases iniciales no quiere decir o no descarta que no pueda haber una coinfección. Una vez que se erradica el virus de la hepatitis delta, los anticuerpos de tipo IgM suelen desaparecer, mientras que los de tipo IgG pueden permanecer durante varios años una vez erradicado el virus. Con estos anticuerpos, con la determinación de los anticuerpos frente al virus Delta, haremos el diagnóstico de infección por este virus, y no es precisa la realización de la carga viral del virus Delta, salvo en aquellos casos de que exista alguna duda, o también puede ser útil para lo que es la monitorización de la respuesta al tratamiento y para comprobar la erradicación del virus. En cuanto al virus de la hepatitis B, siempre va a estar presente ese antígeno de superficie, y la determinación de carga viral podrá ser positiva o negativa en función del grado de inhibición de la replicación que esté haciendo el virus delta. De manera que si esa inhibición es muy alta, podemos encontrarnos con que prácticamente no haya carga viral del virus B o no sea cuantificable, mientras que cuando esa inhibición no es tan importante, pues podremos encontrar niveles más o menos altos de carga viral del virus de la hepatitis B. Como dijimos antes, si encontramos anticuerpos del core de tipo IgM, pues podremos establecer la forma clínica de coinfección, mientras que si lo que aparecen son anticuerpos de tipo IgG, pues ya hablaríamos de sobreinfección o hepatitis crónica por el virus delta. Bueno, y vamos ya con el tratamiento de la infección por el virus delta. La indicación que tiene el hacer un tratamiento sobre este virus va a ser la presencia de una hepatitis crónica con una carga viral detectable y con enfermedad hepática activa, lo cual se puede traducir en una elevación de los niveles de las transaminasas o bien la presencia de una hepatitis crónica desde el punto de vista histológico, es decir, con una biopsia. Hasta ahora no existe ningún tratamiento aprobado por la FDA para la infección crónica por el virus Delta, pero el que se ha utilizado de elección y que ha sido el más utilizado hasta el momento es el interferón alfa. Y lógicamente ya con la presencia de las formas pegiladas, pues el interferón pegilado alfa, tanto el 2A como el 2B. Esto supone una administración semanal subcutánea del interferón durante 48 semanas, que es un año de tratamiento, y el objetivo que tiene es que se produzca la supresión del ARN del virus de la hepatitis delta a las 24 semanas de haber finalizado el tratamiento, junto con una normalización de las transaminasas. Bueno, como se representa en este metaanálisis de varios estudios de tratamiento con interferón en el virus Delta, la evidencia que hay disponible la verdad es que es pequeña, sobre todo cuando se compara con la evidencia que existe en otras infecciones virales como el virus B, ¿no? Los estudios lo que muestran son tasas de respuesta virológica pues que son muy variables, pero en cualquier caso no parecen que sean muy satisfactorias, ¿no? Vemos que hay algunos estudios en los que se llegó al 50% de tasa de respuesta viral sostenida, pero en general las tasas son bajitas, y sobre todo que conforme van pasando los años es muy difícil que se mantenga dicha respuesta viral. Además, el número de pacientes incluidos en los estudios, pues como veis, tampoco es que sea muy alta. El mejor indicador para mantener una carga viral negativa, es decir, para que exista una respuesta viral sostenida, es que se consiga la pérdida del antígeno de superficie, y eso solo ocurre en aproximadamente un 10% de los pacientes. Y luego, bueno, pues también hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a discontinuar los tratamientos como consecuencia de los efectos secundarios del interferón. Se ha tratado de intentar mejorar esa capacidad de respuesta viral, pues asociando otros medicamentos, otros fármacos. Así, pues hay estudios en los que lo que se ha intentado es asociar al interferón pegilado la presencia de ribavirina. Sin embargo, pues esto no demostró que condujera a una mayor tasa de respuesta que la monoterapia.
Y algo parecido ha ocurrido también con el uso de análogos de los nucleósidos o nucleótidos, como ocurre en este otro trabajo en el que se buscó la combinación de interferón con adefovir, con placebo o solo adefovir, ¿no? Tampoco se consiguió demostrar una mayor eficacia por el uso de estos análogos. Sí es cierto que la indicación de utilizar análogos de los nucleótidos o nucleósidos sería en aquellos casos en los cuales haya una replicación viral del virus de la hepatitis B con cargas por encima de 2000 unidades, en cuyo caso pues sí se combinaría el interferón pegilado con un análogo, ya sea tenofovir o entecavir. Pero el control del virus de la hepatitis B no implica una afectación significativa sobre la viremia del virus de la hepatitis delta. Si hay una reactivación del virus B una vez que se hubiera controlado la replicación delta, también sería una indicación para el uso de esos análogos en monoterapia. Bueno, ante estos resultados tan poco alentadores con el tratamiento del interferón, es lo que ha hecho que se esté investigando la utilización de nuevas moléculas para el tratamiento de la infección por el virus Delta. En este esquema del ciclo replicativo viral del virus Delta se representan las zonas donde actualmente más se está centrando la investigación en nuevas terapias. Por un lado, que estas incluso ya están aprobadas, sería bloquear ese receptor al que tiene que unirse el virus de la hepatitis delta para poder entrar dentro del hepatocito, el polipéptido cotransportador de tauroclato sódico, que aquí, como digo, ya hay moléculas aprobadas, como sería el bulevertide. Otras zonas en las que se está investigando es moléculas que bloqueen, que inhiban la prenilación, es decir, el proceso por el cual los viriones se unirían a los antígenos del virus delta, perdón, del virus B, para formar ya lo que sería la envoltura. Y también otra zona o otro foco de diana de estas terapias sería la utilización de polímeros de ácido nucleico que por un lado inhiban la formación de la envoltura del antígeno de antígeno de superficie. Por otro lado, también actuarían bloqueando esa unión al receptor del tauracolato sódico y por otro lado inhibiendo la secreción de los nuevos viriones fuera del hepatocito para producir nuevas infecciones. Bulevertide es uno de los fármacos más desarrollados y los resultados preliminares que se obtuvieron ya en los estudios de fase 2 y algunos de los iniciales de fase 3 ha hecho que reciba ya la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento al considerarse que es una opción segura en cuanto a que tiene pocos efectos secundarios y a que es mejor que lo que hay de momento, que sería el interferón, y ante la ausencia, como es lógico, de cualquier otro tratamiento efectivo. Los estudios son todavía, los resultados son muy preliminares, son de estudios en fase 2. Recientemente se han empezado a realizar estudios ya de fase 3, cuyos resultados finales pues estiman que serán más allá del año 2023. Pero bueno, pues se ha visto como, por ejemplo, en algunos de estos fase 2 en los que se utilizaba el bulevertide asociado a tenofovir, pues se veía que la negativización de la carga viral del virus delta llegaba incluso al 61% a los 6 meses del tratamiento. Otros trabajos en los que se usaba la combinación del bulevertide con interferón durante 48 semanas, pues se ha visto que una vez finalizada esas 48 semanas de tratamiento, la carga viral se mantenía negativa en un 53% de los pacientes. Como digo, el perfil de seguridad es muy bueno en este fármaco. El principal efecto secundario que se describe es el aumento de los ácidos grasos en sangre y quizás el inconveniente es que es un medicamento que hay que utilizar por vía subcutánea. La administración es diaria y en principio no se sabe hasta cuándo habría que utilizarlo. Parece que probablemente haya que utilizarlo a muy largo plazo para conseguir mantener controlada la replicación del virus de la hepatitis delta.
Otros estudios de nuevas moléculas, como dije antes, a nivel del ensamblaje viral, teníamos esta molécula que es el lonafarnib, que los datos de los estudios son buenos, aunque hay que tener en cuenta que estos estudios todavía tienen un tamaño muestral muy pequeño y son estudios, la mayoría de ellos, en fase 2. Sí se ha visto que la dosificación del medicamento sería un problema, sobre todo en cuanto a la presencia de secundarismos, que lo más frecuentes son quizás de la esfera gastrointestinal, ¿no? Lo que sí se están viendo que probablemente utilizar el lonafarnib a menor dosis, pero potenciado, por ejemplo, con el uso de ritonavir, pues permitiría obtener buenas respuestas con caídas de incluso 2 logaritmos del RNA, pero con una mejor tolerancia del fármaco y además consiguiendo también un descenso de las transaminasas. Con lonafarnib hay actualmente un ensayo clínico que incluye a 400 sujetos, un estudio muy amplio y en el que probablemente para finales de este año pues se tenga ya completados los datos del estudio. Y es un estudio además que tiene varios brazos. Uno de ellos utiliza tratamiento con lonafarnib y ritonavir. Otro de ellos con lonafarnib, ritonavir y interferón pegilado. Otro brazo sería con lonafarnib y un placebo, y el último con lonafarnib, placebo y interferón, y el último que solamente utilizaría placebos. Como digo, los resultados, el estudio estará completado en teoría a final de este año y bueno, pues próximamente tendremos más datos. Bien, y finalmente tenemos una tercera molécula en estudio que actuaría sobre ese punto, sobre todo para inhibir la secreción de viriones fuera de la célula, aunque también parece que actúa sobre la formación de la envoltura del antígeno de superficie y también sobre el receptor del taurocalato sódico, que serían polímeros de ácido ribonucleico, en concreto esta molécula, la REP2139, y los estudios que se han hecho con esta molécula en pacientes tratados durante 15 semanas de forma intravenosa, después seguidos de una combinación con interferón pegilado otras 15 semanas y finalmente solamente interferón pegilado durante 33 semanas. Aunque tienen una N pequeña, pero de los pacientes que se incluyeron, que fueron 12, 7 de ellos a 3 años y medio de haber finalizado el tratamiento permanecen con una carga del virus Delta absolutamente indetectable, y 4 de ellos además han hecho una seroconversión al antígeno de superficie, que como sabéis es el mejor indicador de una pérdida del virus Delta. Se han objetivado brotes de transaminasas, aunque no se correlacionaron con fallo hepático, y los autores concluyen que los resultados podrían reflejar la eliminación del DNA del virus B integrado en el hepatocito, incluso además de la pérdida del virus delta, ¿no? Como digo, son resultados todavía preliminares con Ns muy pequeñas, pero bueno, ofrecen un atisbo de esperanza en el tratamiento de esta infección. Bien, y ya para concluir, unos mensajes finales a modo de resumen de la sesión. Es recordar que la infección por el virus Delta constituye la causa más grave de hepatitis viral en el mundo, que puede conducir en un alto porcentaje al desarrollo de cirrosis y las complicaciones de esta, además de forma muy rápida debido a su progresión. La sobreinfección se va a relacionar con el desarrollo de cronicidad hasta en un 80% de los casos. Es fundamental que se solicite la determinación de los anticuerpos frente al virus Delta en todo paciente que tenga el antígeno de superficie del virus B positivo. Y la indicación del tratamiento del virus Delta lo va a constituir la presencia de una hepatitis crónica Delta con carga viral detectable y con datos de hepatitis activa, fundamentalmente la presencia de elevación de transaminasas o bien una biopsia con histología propia de hepatitis activa.
Aunque hasta el momento la única terapia que existía y por tanto de elección para la hepatitis crónica delta ha sido el interferón pegilado, debido a los pobres resultados que ha obtenido, pues ha llevado a que estén en investigación actualmente nuevas terapias que seguro va a suponer un nuevo paradigma en el tratamiento de esta infección a corto plazo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente.